Estuvo difícil, sí, estuvo difícil, lo sé. Lo leí y sí, me pareció que estaba difícil. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Eh, no creo que tengamos tiempo hoy, pero tengo una reunión por Zoom con las autoridades en una hora. Hemos estado hasta recién reunidos, así que no creo que pueda, pero en algún momento, si tienen alguna duda, lo vemos cuando termine la clase. ¿Se me escucha bien? Porque me hizo paro en el fin de semana pensando que tenía COVID, estoy con un poco de bronquitis, medio negativo, pero tengo muy poquita voz, entonces eh, voy a intentar de que se me escuche lo mejor posible. Bien, se escucha bien, la profesora se dijo que controlábamos con ella. Bueno, bien, ¿y a qué hora les dijo que controlaban con ella? ¿Lo saben? En la clase. Ah, bueno, se va a conectar. No me ha dicho nada, pero si quieren les pregunto y les confirmo. Espérenme un minuto que le voy a preguntar. Denme un minuto. ¿No? Y si vemos, si nos queda un ratito de tiempo, vemos a ver si puedo evacuarles algunas dudas. No, yo no puedo, no estoy autorizada, chicos, para habilitar la revisión. No, no sé, no lo tengo ni siquiera el parcial. No tengo acceso a ese parcial tampoco. No es mi responsabilidad, eso es de la titular o de quien ella autoriza, no tengo ni idea. Vamos a empezar entonces con, no sé dónde nos habíamos quedado, de encargo, en plazo, en condición, no me acuerdo, díganme ustedes.
Perfecto, cargo. Cargo es cortito y está muy simple en el libro, así que yo acá solamente les he hecho un par de diapositivas. De todos modos vamos a hablar sobre el cargo para que a ustedes les quede claro. Antes de seguir y empezar de lleno con la parte de cargo, ¿qué me parece? A ver, se los digo fundamentalmente como como ex alumna y como docente, ¿no? El tema de los parciales, entiendo que han sido la mayoría de casos prácticos con opción múltiple, porque es la forma de que lo puedan rendir, digamos, por la plataforma. Cuando uno tiene esta metodología de casos prácticos para resolver con una o con dos o con tres o con todas las respuestas, es bastante... A ver, hay quienes les resulta más fáciles y quienes les resulta más complicado. Claramente no es la mejor de las formas o la mejor de las metodologías para evaluar, pero es a lo que nos tenemos que someter con esta falta de presencialidad. Sí les digo una cosa, o sea, no hay ni mala intención por parte del cuerpo docente en cuando hacemos las preguntas, ni error en las respuestas, porque en realidad las hacemos en virtud de la bibliografía. Probablemente haya faltado estudio, o bien había estudio y no hay forma, digamos, cuesta mucho entender la metodología, y no es difícil que eso suceda. Creemos que es factible eso, que fue el día, ¿cuándo fue el parcial? ¿El viernes? Creo que el campus, vamos a ver cómo estamos ahora, porque solo aprobaron en un principio 6. No, han aprobado 40, me parece que me dijo la doctora Toranzo. Espérenme, porque eso sí lo mandó por mail. Espérenme. Eh, 40 han aprobado, no 6. Hola, profe. Sí, Ana, decime. En un principio aprobaron 50 chicos cuando la nota para aprobar era con 5. Como de los 150 más o menos que rendimos habían aprobado solo 6, la profesora Toranzo lo que hizo fue bajar la nota de aprobación de 5 a 4, ya que habían 35 chicos que habían obtenido 4. Bueno, entonces estoy viendo, Ana, que no estoy diciendo tontera diciendo que han aprobado 40, ¿está bien? No, sí, por eso puse en un principio que habían aprobado. Perdón. Lo que nosotros, la mayoría, creemos es que lo que ha pasado es que el campus, al corregir el examen, ha tenido algún error, porque ya ha pasado en otras materias y en esta misma materia con trabajos prácticos que no se cargan las respuestas de todas las preguntas, aunque a nosotros nos aparece que sí se han guardado. Por eso lo que les queríamos pedir a ustedes es que por favor ustedes revisen las respuestas. Total son solo 10 respuestas y es múltiple choice por alumno. A ver si ustedes pueden fijarse si realmente nos ha ido mal o si ha habido un error del campus y la nota es otra. Ah, bien, ahora entiendo. No sé si usted le podría comunicar eso a la profesora Toranzo, porque bueno, sí, por el grupo ella no nos contestó. Me imagino que debe haber estado ocupada con otras cosas. Pero capaz que si usted se lo comenta.
Ahí, ya le llamo, yo cuando termine la clase con ustedes le llamo y le digo esto, que me decís que puede que el campus no haya terminado de corregir las respuestas correctas subidas por ustedes. Claro, profe, porque imagínense, nosotros, usted sabe que estamos, ahora por ejemplo somos 47 en la clase, estamos en el día a día estudiando, participamos de las clases. Yo creo que... Sí, claramente, a ver, Ana, hay otra realidad. Vos lo acabas de decir, son 47 y me decís que han rendido 150. Sí, eso es verdad, pero bueno, yo conozco varios chicos que ven las clases grabadas. Bien. Yo creo que para que tan poquitos en un principio hubiesen aprobado, es porque no hayamos estudiado, o que no sepamos, o que haya sido difícil. Yo realmente creo que ha habido algún problema con el campus. Puede ser, pero me dicen también que les ha resultado difícil el parcial. No sé, en lo personal a mí el único que me resultó difícil, así como muy difícil, era el que había un fallo, pero los otros se podían responder, si habías estudiado bien se podía. Pero imagínense, a ver, conozco a chicos que son súper estudiosos, que han estado todo el tiempo en las clases y que están día a día estudiando y llevan la materia re al día y se han sacado 3. Y no, como que no entra en la cabeza, ¿entiendes? Gente que estudia muchísimo y se ha sacado 3. Justo ahora no está mi amiga, pero bueno, está todo el tiempo estudiando y ha tenido una nota muy baja. A ver, de momento que Rosana les ha bajado la nota a 4 para que puedan ganar, pueden haber pasado 2 cosas, claramente. El examen ha sido difícil, o el tiempo ha sido poco, o ha pasado algo en el campus. Cualquiera de las 3 opciones pueden ser válidas. El tema de resolver los fallos, yo les vuelvo a decir lo mismo que les dije. El tema de la presencialidad, cuando nosotros estamos en la presencialidad, esto lo podemos debatir de una u otra forma. Y en el momento de darles los fallos, darles distintos ejemplos para que ustedes los entiendan. También son conscientes que hay un montón de materias que ni siquiera les dan esta posibilidad de rendir inicial, ni siquiera de rendir final, porque directamente no han evaluado los docentes, y tienen que volverla a cursar cuando sea presencial. Entonces, claramente no existe por parte de la cátedra voluntad de, y esto quiero que les quede claro, no existe por parte de la cátedra voluntad de quedarse con pocos alumnos o de masacrar alumnos. Nunca fue voluntad de la cátedra. Lo que nos pasa a nosotros es que cada uno manda preguntas a armar con casos prácticos o en realidad fallos. ¿Ustedes le llaman fallos a los casos prácticos o le llaman fallos a que les han mandado jurisprudencia y ustedes tenían que resolver? No, profe. Espero que me acaba de escribir Roxana. Espérenme un momentito que vea el teléfono. Dice que en un rato se incorpora. Así que ahí lo ven con él. Profe, con respecto a eso de los casos prácticos, todas las preguntas, si no me equivoco, eran sobre un caso práctico. Y los fallos eran 2 preguntas donde había jurisprudencia, que ni la habíamos leído esa jurisprudencia, no sabíamos qué iba. Entonces esos sí fueron difíciles. Pero todos los casos prácticos. Bien. Sí, lo de los casos prácticos, yo por lo menos armo casos prácticos, no armo jurisprudencia. Porque le vuelvo a decir lo mismo, me parece que es algo que si fuera presencial sería más fácil, porque uno lo debate en clase. Para nosotros, aunque a ustedes les parezca, y mucha gente popular lo dice, que para el docente ha sido fácil estos 2 años, les puedo asegurar que para nosotros dar este tipo de metodología de aprendizaje y enseñanza es sumamente complicado. Primero porque no les vemos las caras a ustedes. Ustedes sí nos la ven a nosotros. ¿Qué significa? No es que les queramos ver las caras
a los efectos de ver cómo son, es a los efectos de ver si, digamos, está dando resultado en la metodología o no. Porque uno cuando está en clase ve que el alumno le hace, y esto hace que uno, sin que el alumno muchas veces pregunte, porque o le da vergüenza, o no se anima a levantar la mano, repita, cambia, repita. A nosotros eso por un lado, no lo podemos hacer. Eso por un lado. Por otro lado, el armado de la clase es mucho más trabajoso. Tenemos que armar siempre algún tipo de presentación para que ustedes lo vayan viendo, cosas que no pasa. Yo las uso mucho en las clases presenciales, pero mucho más reducidas, porque las voy ampliando a medida que las voy explicando y van surgiendo temas nuevos y esto me permite a mí explicarlas y ir ahondando en el momento de la explicación. Tampoco se puede hacer desde la virtualidad. Ahora Selena se va a conectar, Roxana, en un rato más, y ahí lo van a poder revisar. De evaluar, elige la más difícil. No, a ver, ¿cuál sería, según vos, Paola, una forma simple de evaluar? Siendo 150 alumnos y a tomar 6 parciales por año. Es muy fácil jugar del otro lado. No, a ver, pero me está diciendo claramente de todas las maneras de evaluar, eligen la más difícil. Si yo lo veo objetivamente a tu planteo, digo que estás creyendo que nosotros queremos quedarnos con pocos alumnos. Y la verdad que hablar mal de los pocos alumnos aprobados. O no está funcionando la enseñanza. Pero a ver, Paola, estás en todo el derecho de cambiarte la tarde. Esto es una decisión tuya. Muchos de la tarde se han pasado a la mañana porque no les resulta lo de la tarde. Esto es una decisión de ustedes. Tienen hasta esa posibilidad de cambiarse si quieren al turno tarde o esto, nadie los obliga. La realidad es que nosotros hacemos lo que podemos, creemos que estamos haciendo lo mejor, somos una de las pocas cátedras que nunca hemos modificado ni hemos dejado de estar dando clases. Desde el primer día, el día 0 de la pandemia, estamos dando clases. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, entonces la metodología, a ver, esto es como decir, yo te voy a dar un ejemplo ficticio, ¿no? Es como decir, ay, me gusta este tipo, este muchacho, pero me gusta la plata del de aquel, me gusta la situación, cómo es sentimentalmente pero me gusta físicamente este otro. Y no se puede. Es un combo que viene en uno solo. Es decir, si te gusta docente y esta es la metodología, es la forma que nos vamos a tener que ayornar a tomarla. Les voy a decir más. Me parece que la doctora Toranzo haya bajado a 4 digamos, el nivel de exigencia, habla muy bien de la doctora Toranzo. A mí me parece no me parece bien, porque entonces, si hubiera sido desde lo presencial, y esto lo hubieran hecho por escrito, no le podríamos haber bajado después de haberles tomado a 4 si se aprobaba con 6. Porque de hecho, en el examen escrito o en la presencialidad se aprueba o se reprueba en un concepto generalizado, de acuerdo al objetivo contrario. Entonces, no podrían haber aprobado con 4 si originalmente estábamos todos corrigiendo con 6. Así que haya claramente mala voluntad. Hola, profe. Bueno, eso ahora lo hablan con la doctora Toranzo cuando se conecte. No tengo forma de solucionarlo. ¿Profe? Sí, mija.
Yo le quería preguntar si podía de alguna forma la cátedra resolver algún modo de corrección. No sé si habilitando para verlo o como hemos hecho con los trabajos prácticos antes, de hacer una clase y ahí resolver las dudas. Porque, por ejemplo, en mi caso particular yo me saqué 3 y después chequeé el tema de los casos y sé que en esas 2 preguntas me he equivocado. Pero hay otras 5 preguntas en las que no sé cuáles son, que he tenido un error y todavía no sabría cuál sería la respuesta correcta. No sé si de alguna forma podemos ver de corregir eso para limpiar dudas, para eso justamente el recuperatorio. Y yo entiendo que cuando ahora se conecte la doctora Toranzo les dará la posibilidad de que sepan en qué se han equivocado, qué finalidad tiene que se conecte para que hagan revisión del parcial. No sé lo que han quedado con ella, la verdad que desconozco porque estas cosas no pasan presencialidad. Yo soy titular, tampoco he tenido que hacer revisión. A ver, chicos, no, esto es una universidad, es una facultad, y todos tuvimos que adaptarnos a esta metodología. Y yo entiendo de que da mucha bronca y de que no sabemos cuáles son los parámetros para el recuperatorio. Y yo también he estado al lado de ustedes y muchas veces he dicho, los profesores son excelentes, pero por ahí a mí no me rinde rendir con ellos, no me sirve, me exigen de más. O sea, no he sido una alumna que he egresado de la facultad con 10. He tenido varias veces 2 en la misma materia, le he echado la culpa a los docentes y claramente cuando he tenido el tiempo para aprenderla mejor, no digo que no la hayan, digo que para aprenderla mejor, bueno, solo es un sistema que la gente no hay error, porque nosotros sabemos cuáles son las respuestas correctas y el sistema lo único que hace es cataloga cuáles son las respuestas correctas y en virtud de eso aprueban o reprueban. Es decir, no hay que equivocarse en el sistema. Lo que sí puede haber pasado es que se le hubiera cortado, por ejemplo, la mitad, es que se le hubiera dado el tiempo, es que, no sé, pero eso hubiera que ver más con lo tecnológico, pero si no, tiene que ver con esto. Bueno, ahora esperemos que la doctora Toranzo se conecte para que ustedes lo puedan ver. Avancemos, así le dejamos un rato a la doctora Toranzo a ver, y ustedes lo puedan evaluar con ella. Creo, me parece que tenemos una clase más. Entiendo que esa clase más podemos ver jurisprudencia, por ejemplo, esta jurisprudencia que ustedes, yo les voy a encargar a ustedes para que la veamos en clase, si les parece, para la próxima clase que ustedes traigan, que creo que es el primero de... ¿Cuándo tienen recuperatorio? ¿El lunes? No, no lo sabemos todavía. Era el lunes, pero la profesora dijo que lo iba a adelantar y probablemente sea el 10 de septiembre. Pero nos dijo que nos los iba a confirmar hoy. Ah, bien. ¿Pero cuándo era originalmente el recuperatorio? ¿El lunes? Sí, el lunes. Pero como también es mesa de examen, la profesora dijo que lo iba a adelantar. O sea, atrasar. Ah, tienen razón que la semana que viene tenemos mesa, exacto. Tenemos mesa semana. Sí, exacto. Tenemos mesa de privado el lunes. Por eso no el recuperatorio. Bueno, entonces, la mesa que me toque, la clase próxima que me toque dar con ustedes, podemos, si quieren, que ustedes busquen jurisprudencia de obligaciones condicionales, por ejemplo, la buscan en cualquier lugar, Google, la googlean y la traen, y hacemos algo en la clase. Ustedes me preguntan y yo voy respondiendo de acuerdo a lo que a ustedes les parezca que pueden ser las respuestas correctas, y fundamentamos ahí, aprendemos entre todos, hacemos como un aprendizaje inverso, a los efectos de que sepan manejar la jurisprudencia o por ejemplo, creo que había habido una pregunta que hablaba
Ay, no me acuerdo, la verdad, chicos, que estoy en esta edad en donde no me acuerdo ya ni lo que hice ayer, pero me parece que había una que hablaba del pago de una cuenta de dinero que se pagaba en dólares o en pesos. ¿Está bien? ¿Había una de esas preguntas o no? Sí, lo que Bien. decía es que se había establecido una obligación de dar en dólares y después el deudor no podía, por el cepo cambiario creo que era. Entonces, las respuestas eran que si se podía liberar de la deuda en dólares o no, y varias opciones, por qué sí y por qué no. Pero había una en donde decía que podía pagar en pesos por el 760, debía pagar en pesos por el 765. Sí, Otra decía que se podía pagar, no podía pagarla en pesos porque en realidad no permitía el pago en moneda extranjera según el 766. Estaba esa pregunta, estaba. Sí, Tenía sí, como 3 o 4 respuestas posibles. sí, eso ¿Quieren estaba. que les diga más? Las 4 eran verdaderas. Lo que pasa es que dejamos sin efecto la cuarta, en donde decía que Juan, no me acuerdo si Juan o Roberto, María, bueno, se liberaba del pago porque ella no le aceptaba la plata en pesos y él no podía comprar dólares. Esa era la cuarta opción. No recuerdo específicamente eso, pero ahí como dicen en el chat, profe, la del 766 no estaba, sí estaba la del 765. No, bueno, a ver, no estaba ningún número, estaba el artículo. Sí, la del 765 sí estaba el número. Bueno, entonces, en realidad, legalmente eran todas las respuestas correctas. Lo que pasa es que dijimos, no vamos a poner la cuarta en donde se libera porque no puede comprar dólares y ella no le recibe en pesos, porque en realidad eso sería parte de la institución de imposibilidad de cumplimiento. También cuadraría dentro de esto. Profe, yo me acuerdo que había una de las respuestas que decía que la chica podía negarse a recibir el pago porque la obligación había sido en dólares, entonces podía negarse a recibir en pesos. Y yo a esa no la marqué. Eso dice el 766. Que se puede negar el acreedor. Exacto. Ah, no lo sabía. Está bien. Por eso les digo que muchas veces, a ver, es una materia, se lo dije, no me acuerdo si se lo dije a ustedes el primer, no poder comprar moneda extranjera, existir cepo cambiario, alegar imposibilidad sobre el objetivo. Esa firma era práctica, también sería verdadera. Lo que pasa es que no la pusimos porque tenía que ver más con la imposibilidad que con esta de la obligación de en peso en moneda nacional. Quiero decir esto, que realmente, y esto para que les quede, se los digo como para mí es la materia con derechos reales y derecho administrativo, la materia más difícil de la carrera. Son digamos, las tres vértebras que a mí personalmente me han resultado más difíciles. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas, más hoy que se aunan todo lo que sea comercial con civil. Entonces eso lo hace aún más difícil. Por eso pareciera como que lo tenemos claro y muchas veces no lo tenemos claro, porque aparte se mezclan muchísimas obligaciones en donde los resultados son complicados de aprender. Entonces, si bien es cierto lo que decían recién, que podría ser otro tipo de forma de evaluar, por ejemplo, a través de un caso práctico, que tuvieran que corregirlo en la casa y mandarlo, esa podría ser una de las formas, no estaríamos, esta misma que pasa en el parcial pasaría en la mesa de examen, porque la mesa de examen, recuerden que tienen que rinden un examen escrito en la virtualidad, ¿no? Regulares y libres, y después pasan a un examen oral.
Entonces, esto pasaría lo mismo después. Si ustedes tienen el ejercicio de resolver esto, es más fácil para después. Pero bueno, chicos, terminemos con esta bolilla porque si no me va a quedar colgada y me van a retar a mí. Las tres primeras, las 4 eran correctas. Creo que la B la marcaron como correcta, ni la C, porque era discutible, digamos, era discutible para ustedes que para nosotros que somos profesionales eran todas correctas. ¿Se entiende? Pero ahora me dejan avanzar y ahora cuando se conecte la doctora Toranzo lo hablamos con él. Bien, vamos entonces con cargo. ¿Qué pasa con cargo? En López Mesa hay un cuadrito que diferencia bien al cargo de la condición. Dice que el cargo es coercitivo pero no suspensivo, el cargo no impide la adquisición de con la obligación accesoria que podrá ser exigida por todos los medios, y el cargo no impide la adquisición de un derecho ni expone el peligro de una pérdida total. Coercitiva suspende claramente, como habíamos hablado en la clase pasada, la adquisición del derecho a través de la obligación al momento del cumplimiento de la condición y mantiene el estado de latencia del derecho y el estado de resolución en el caso de la condición resolutoria. Entonces, decimos que es accesoria, el cargo siempre se da normalmente en obligaciones de carácter gratuito, ¿no? Es accesoria, es impuesta, es excepcional, es una restricción al beneficio del adquirente. Voy a sacar la cámara, voy a suspenderla un ratito para poder guiarme por las diapositivas porque no las veo completas. Entonces, es impuesta, es excepcional, es una restricción al beneficio que recibe el adquirente de un derecho, grava a una de las partes. ¿Qué significa esto que grava a una de las partes? Que es una de las partes la que tiene la obligación del beneficio. ¿Está bien? Por eso grava, impone, obliga a una de las partes. Puede ser exigido su cumplimiento, de lo contrario no se da nacimiento a la obligación, al derecho, perdón, es temporario, es decir, está limitado en el tiempo de acuerdo a lo pactado por las partes. Recuerden que el cargo siempre es acordado entre las partes. Tiene que ser posible y lícito, la extinción de la obligación principal produce la extinción del cargo y no a la inversa. No si yo se extingue el cargo, que es esta obligación accesoria, extingo la obligación principal. Se transmite a los sucesores salvo cuando fuese intuita persona. Por ejemplo, te transmito te voy a vender la casa, le voy a vender la casa a Marta Minujín con el cargo de que me haga en la puerta de la casa una escultura. Le voy a donar la casa a Marta Minujín con el cargo de la Marta Minujín. Ese cargo no se puede cumplir porque no se transmite a los herederos. Acá ya empieza a trabajar el plazo. ¿Qué más les quiero decir del cargo? Tiene distintas modalidades, como son, esto que lo hemos dicho recién, el cargo es una obligación que grava a una de las personas, por lo tanto es personal, es exigible. Yo no les he hecho puntualmente una diapositiva con esto porque en realidad está todo en el libro. ¿Qué pasa cuando existe un incumplimiento del cargo? Ahí lo hemos visto recién en la diapositiva, y en realidad habla puntualmente, comienza a existir, cuáles son los efectos, las obligaciones, le da mucha importancia a las obligaciones que tienen que ver con el plazo, ¿está bien?
Entonces habla de las obligaciones bilaterales, etc. Cuando habla de las obligaciones con plazo, es cuando en el libro hace referencia al tiempo del cumplimiento de la prestación. Y ahí pega las obligaciones al plazo. Entonces, ¿qué dicen las obligaciones al plazo? Que pueden referirse a la duración, ya te contesto, se extingue el derecho que había adquirido claramente, porque en realidad el cargo hace que sea efectiva la obligación. ¿Está bien? Por eso es que les digo que el cargo tiene que ver con esto de perdón, que me he ido con lo del plazo. Tiene que ver con el cumplimiento de la obligación principal. Los beneficiarios del cargo pueden ser, lo pueden pactar a su favor o un tercero. Las especies del cargo están en el 354 y pone de distintos tipos de especies, como son simples, es decir, un cargo usuaria simple, es cuando su ejecución no produce la pérdida del derecho adquirido, bajo los efectos de una condición resolutoria, se pierde o no si se hace efectivo el cargo, y existen cargos o condiciones prohibidas, aquellas que son sobre un punto ilícito, por eso lo hemos mencionado recién dentro de las características, y cuando el cargo es ilícito se deben distinguir dos situaciones. Si el cargo es simple, la ilicitud sobre si el cargo es penal, como hablábamos recién de los tipos de cargos que está sometido a una condición resolutoria, se frustra el cumplimiento perdiendo o adquiriendo un suspensivo o resolutorio. Pero está claro en López Mesa, por eso es que no me he extendido en el cargo, porque es corto y claro en López Mesa. ¿Qué pasa con el plazo entonces? Puede referir a la duración del vínculo o a la exigibilidad del cumplimiento. Las obligaciones según el tiempo de cumplimiento pueden ser instantáneas o duraderas. ¿Sí? ¿Qué significa? Instantánea, por ejemplo, sería una obligación de un contrato de compraventa, en donde yo recibo a través de la tradición de la cosa y cumplo efectivamente con el cumplimiento de la obligación, con el pago del dinero de manera inmediata. Duraderas, por ejemplo, podría ser una obligación sujeta a un plazo de alquiler, por ejemplo, durante meses. Principio de irretroactividad produce efectos para el futuro, no afectando las prestaciones ya cumplidas. Además puede ser simple, es de tracto único, pero no en el cumplimiento del nacimiento de la obligación, por ejemplo, pago a los 90 días o un cheque. Duraderas, continuada, el cumplimiento por el deudor se prolonga en el tiempo sin interrupción durante un periodo, como es la obligación del locador, por ejemplo. Duraderas o periódicos, el cumplimiento se fracciona en el tiempo a través de cumplimientos parciales o periódicos, como es el del canon locativo. Fíjense que acá en una misma figura o en un mismo contrato, como es el de locación, está la obligación del locador, que es una obligación continuada y duradera, y una obligación periódica, que es la del locatario, es decir, quien alquila un determinado bien, un determinado inmueble. ¿Qué pasa con las obligaciones a plazo? La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico puede quedar diferida en el vencimiento de un plazo. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo compro un auto y lo compro doy un anticipo y doy 5 cuotas. La exigibilidad de la obligación va a ser al momento del vencimiento de cada una de las cuotas. ¿Está bien? Queda diferida el vencimiento de cada una de las cuotas. Se van a vencer, supongamos, todos los 15 de cada mes. Entonces, a partir del 16, esa obligación se vuelve exigible. Ya te lo había contestado, perdón. Plazo. El plazo es un hecho futuro y cierto. El 15 de marzo, el 15 de septiembre es un plazo, es un hecho futuro, pero es cierto.
La muerte es un hecho futuro y cierto. ¿Está bien? Va a suceder en algún momento. Mientras que si yo someto un testamento al nacimiento de un nieto y ese niño todavía no se ha gestado, es un plazo o una condición. Es una condición, porque el nacimiento es incierto. Si la madre estuviera embarazada, ¿es una condición o es un plazo? Sigue siendo una condición, porque tenemos certeza de si el niño va a nacer o no. Siempre es un plazo, ¿está bien? La muerte, ¿tenemos certeza de que alguien no se va a morir? Se va a morir. Entonces yo le puedo dejar mi casa a un sobrino para que acceda a la misma el día que yo me muera. Eso es un plazo. Es futuro, pero es cierto. Lo que no tiene certeza de cuándo va a suceder. ¿Está bien? El plazo es una modalidad, es decir, es accidental. Acuérdense que cuando veíamos al principio, al comienzo de la bolilla, modalidades decíamos que eran accidentales a las obligaciones accesorias, alterando y modificando los efectos normales, la eficacia de una obligación o de un contrato. También puede depender del transcurso de un periodo de tiempo. Existe la certidumbre, es cierto que sucederá a diferencia de la condición. La existencia de un plazo no se presume, es perentorio, es decir, una vez que sucede se extingue, opera siempre hacia el futuro, debe ser suficiente para permitir el cumplimiento de la obligación y el plazo se vence de pleno derecho, se cuenta por días corridos. Esto que está al final es importante tenerlo en cuenta en los plazos judiciales. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un juicio sucesorio, los herederos tienen 30 días para presentarse desde la publicación de edictos. Esos 30 días es un plazo que se cuenta por días corridos, no por días hábiles. Si yo termino de publicar los edictos el 15 de enero, el 15 de febrero, se cumplen los 30 días, ¿está bien? O el 14, o de acuerdo a la cantidad de días que tenga enero. Entonces, se cuenta por días corridos. Distinto es los plazos, por ejemplo, de contestación de demandas o los plazos judiciales en cuanto al proceso judicial, que se cuentan días hábiles y se cuentan horas hábiles. Si a mí me corren me corren un traslado de una demanda en un proceso ordinario en donde yo tengo 15 días para responder, tengo que contar desde el día que supongamos que me notifican, hoy miércoles tengo jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así hasta que cuente 15 días y se me vencen las 2 primeras horas del día 16. ¿Se entiende? Entonces, el plazo en las obligaciones a plazo se cuentan por días corridos. No significa, esto es importante que lo sepan, porque si ustedes se comen un plazo en las respuestas de los procesos judiciales, pierden el juicio. ¿Está bien? Entonces es importante que lo sepan. Yo quiero tomar agua porque estoy tengo la garganta seca. ¿Entienden hasta acá? A ver, Sofía.
Recuerda que solo se contaban los días hábiles. En los procesos judiciales, ustedes no han tenido procesal todavía, ¿verdad? Derecho procesal. Bueno, cuando tengan derecho procesal lo van a entender. Hay distintos tipos de procesos judiciales, de acuerdo al objeto del proceso. Esto es a modo de información, no se lo vamos a evaluar para que no se asusten. A proceso de información, a modo de información. Hay procesos que requieren, los procesos judiciales, de acuerdo al objeto del proceso, pueden ser ordinarios, extraordinarios, de ejecución inmediata, de ejecución diferida, etc. Normalmente en los procesos judiciales siempre se cuentan días hábiles. ¿Está bien? Normalmente en los procesos judiciales se cuentan días hábiles. No así los procesos extrajudiciales. Por ejemplo, los contratos siempre se cuentan días corridos. Yo si tengo un contrato de alquiler o de locación de servicios de 3 meses, esa locación de servicios de 3 meses van a ser días corridos, van a ser 90 días corridos. Si yo cuento días hábiles, probablemente sean como 105 días hábiles, porque le voy a sacar los fines de semana, ¿está bien? Entonces, cuando se tratan de procesos judiciales, los plazos judiciales siempre son sobre días hábiles. El resto de las obligaciones o contratos son días corridos, de pleno derecho. Exacto, tampoco cuentan los feriados. Plazo. ¿Cómo se clasifican los plazos? Se clasifican en convencionales, es decir, cuando es acordado por las partes, legal, cuando es establecido por la ley, por ejemplo, los contratos de locación, que son el mínimo por 3 años, eso es un contrato a plazo legal, eso dispone la ley. Yo no puedo hacer un contrato de locación por menos de 3 años, ni por más de 3 años. O judicial, cuando lo establece una sentencia judicial. Usted va a pagarle a fulano de tal el día 15 de cada mes. Eso es judicial. Determinado o indeterminado. Determinado el día 15 de cada mes, indeterminado, usted le va a pagar a fulano de tal el día que termine el proceso judicial. Es indeterminado, pero es una forma de establecer un plazo. El plazo se presume establecido para el obligado a cumplir la obligación. Es una presunción. La caducidad, ¿qué significa la caducidad? La caducidad no es lo mismo que la prescripción. La caducidad es que se encuentra, cuando el plazo se vence de pleno derecho. ¿Saben la diferencia entre la prescripción? ¿O saben qué es una prescripción? No sé si ya la han visto en obligación en la prescripción. Tienen que haberla visto como parte del cumplimiento de la obligación. Por el tiempo deja sin efecto. Bueno, sí. Sí. O hacen hacer. Pero bien claro, es una obligación de que se sirve el paso del tiempo. A ver, la prescripción es la institución jurídica en donde deja de producir efecto o deja de ser exigible por el paso del tiempo. Pero ¿qué pasa? También puede generar derechos por el paso del tiempo. No es que solo deje de producir efecto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de las dos cosas. En el mismo ejemplo. Rentas, el impuesto de rentas o los impuestos municipales o los impuestos tienen una exigibilidad de 5 años. ¿Está bien? Entonces, renta, los impuestos de rentas son los impuestos normalmente mobiliarios e inmobiliarios de casas. Si rentas no me ejecuta una deuda pasados los 5 años, no me manda nada a los efectos de hacerme una intimación, aun cuando sea extrajudicial, porque las intimaciones interrumpen la prescripción, es decir, vuelven a cero el tiempo y por lo tanto vuelven a ser el tiempo que tiene que correr para que se produzca la prescripción. Por eso normalmente nos intiman antes de que se cumplan los 5 años. Pero supongamos que renta tienta
y han pasado 8 años de la deuda mía de rentas, entonces rentas me intima a que yo cumpla el pago de impuestos de rentas de la DGR desde el 2010. Han pasado 11 años, está prescripta esa deuda, está prescripta la deuda del 2010 al 2016. Yo podré alegar eso en la respuesta, decir, bueno, soy consciente de que tengo la deuda, pero por no haber usted intimado oportunamente la deuda del 2010 al 2016, más de 5 años, está tiene impuestos y yo adquiero la propiedad, que es lo que muchas veces hace el Estado con los terrenos fiscales. ¿Está bien? Hay terrenos que han sido de algunas personas, nunca han pagado nada, nunca lo han cerrado, nunca lo han perimetrado. El Estado va y cancela la deuda y se hace dueño de esas tierras. Lo mismo puede hacer un particular. Eso se llama posesión veinteañal. Es decir, por el paso del tiempo, el dueño anterior perdió el derecho y yo adquirí el derecho. ¿Está bien? Eso es por el paso del tiempo. Eso es la prescripción. Ya sea que puede ser, como dicen ustedes, posesión veinteañal, es decir, yo voy a poseer un derecho por el paso del tiempo, o prescripción veinteañal, que yo pierdo un derecho por el paso del tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia en una y en otra? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la caducidad? La caducidad es un tiempo que la ley me da para que yo ejecute un derecho. En un plazo que la ley me da para que yo ejecute un derecho. Por ejemplo, esto que les dije hoy del sucesorio. Los herederos tienen 30 días para presentarse en el sucesorio para reclamar igual derecho. Pueden presentarse posteriormente, probablemente la ley les otorgue el derecho, pero les caduca la posibilidad de reclamar un derecho justo si les pasan los 30 días y no se han presentado. Lo mismo pasa en el caso de las quiebras. Los acreedores tienen un plazo para la verificación de créditos que son de 45 días. Si el acreedor en el plazo de que se publica el edicto no se presenta a verificar su crédito, a decirle a la justicia, a mí Juan Pérez me debe 300.000 pesos, y se vencen esos 45 días, depende de lo que ponga la ley, pero normalmente son 45 días, a mí me caduca el derecho, pierdo el derecho a que se me reconozca como acreedor dentro de esa quiebra. ¿Se entiende? ¿Tiene que ver con la prescripción? Son dos instituciones jurídicas diferentes. Una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad, donde el tiempo es objeto del proceso. ¿Está bien? Entonces, el Código Civil y Comercial ha determinado que el plazo se encuentra vencido de pleno derecho en los siguientes casos. El deudor declarado en quiebra, cuando el deudor disminuye voluntariamente las seguridades para el acreedor, cuando el bien grabado por un derecho real de garantía se ha subastado, el titular de la garantía tiene derecho a dar por caduco el plazo y ejercer su garantía preferencial. ¿Está bien?
da por caduco el plazo establecido por la ley antes de que se lo vaya a ser rematado, subastado, entonces ejerce su garantía preferencial. A ver, Olga. Eso véanlo, no me aprendo los artículos del Código de Memoria, chicos, véanlo en el libro. Efectos del plazo. Opera su efecto a partir de su vencimiento. Eso se lo pueden preguntar al doctor Vega, que siempre se sabe los artículos del Código. El viernes le va a dar clase de consulta el doctor Vega para quienes tengan que rendir el examen en la mesa que viene. ¿De qué necesitas que te ponga otro ejemplo, Nerea? De caducidad. A ver, déjame que piense. Déjame que piense. Nerea, otro ejemplo de caducidad. ¿Vieron cuando ustedes les venden algo con garantía? Un televisor, por ejemplo. Bueno, supongamos que el televisor tiene 2 años de garantía. Una vez que pasan los 2 años de garantía, ¿yo puedo reclamarle a la fábrica que me lo cambie? No, ¿por qué? Porque caducó el plazo. Exacto. Caducó la garantía. Y la garantía que es un tiempo para que la empresa se haga cargo de cualquier falla que tenga el artefacto. ¿Está bien? Ahí estuvo más claro, imposible. Efectos del plazo. Efecto del plazo. Opera sus efectos a partir de su vencimiento, produciendo efectos para futuro. Plazo suspensivo, plazo resolutorio. El plazo suspensivo, lo mismo que la condición suspensiva, ¿se acuerdan que lo suspensivo, lo resolutorio tenía que ver con la suspensión de la producción de efectos y el resolutorio con la cancelación de los efectos que venía produciendo? Lo mismo pasa con el plazo. Suspende el ejercicio de un derecho al vencimiento del plazo término. Antes del vencimiento la obligación no es exigible, salvo que corre el riesgo el derecho. Es decir, usted me tiene que pagar a partir del 15 de septiembre. Antes del 15 de septiembre no es exigible, no me puede venir a decir, no, págueme el 10. No es exigible. Salvo que yo sepa extrajudicialmente que el 14 de septiembre me voy del país. Entonces ahí lo puedo exigir antes. El acreedor puede ceder, tomar las medidas conservatorias, no corre la prescripción liberatoria, que es la inacción de su titular. El plazo resolutorio es un supuesto de ineficacia pendiente, es decir, que va a quedar pendiente la ineficacia hasta que se produzca el plazo. Mientras no se cumple el plazo resolutorio, las partes pueden exigir el cumplimiento. Vencido el plazo, cesa el derecho de exigibilidad y se produce la liberación de la contraprestación de la otra parte. Está claro, porque ya hemos visto en condición la parte suspensiva y resolutoria. ¿Está bien? Entonces, no hace falta mayor explicación de lo resolutorio y de lo suspensivo. A ver, Paula. Sí, te pongo un ejemplo de plazo resolutorio. Vas a pagarme el alquiler de la casa hasta que yo me muera. Después te la dejas. Es un notorio porque a vos te va a liberar de pagar la contraprestación. ¿Se entiende, Paula? Ok. Seguimos, ya nos queda poquito. Clasificación de las obligaciones. Las obligaciones pueden ser
fundamentalmente de dos tipos: obligaciones de medios y de resultados, y obligaciones principales y accesorias. Las obligaciones de medios, el deudor se libera haciéndolo humanamente posible sin garantizar un resultado. Por ejemplo, las obligaciones de los abogados en un proceso judicial. Es una obligación de medio, de un médico en una operación, es una obligación de medio, no asegura un resultado. Actúa con la mayor diligencia, el incumplimiento estará en la falta de diligencia, que a mí se me prescribe un plazo de presentación y pierde la causa. Ahí será una obligación exigible al abogado, o que yo no haya usado la droga necesaria en lo que pasó con Débora López, Débora Volpin, que se murió en ese estudio que le hicieron del esófago, ¿se acuerdan? Que se murió el año pasado, hace un par de años. Obligaciones de resultado. El deudor se compromete a un resultado determinado, cumple con un factum prefijado, por ejemplo, la acción del transportista. ¿Está bien? Es la acción de el arquitecto, es una obligación de resultado. Yo lo contrato para que me haga una pared, para que me haga una casa, es una obligación de resultado. ¿Está bien? Las obligaciones principales y accesorias. Las obligaciones principales existen por sí mismas sin ninguna vinculación, y las obligaciones accesorias dependen desde el nacimiento de la principal, en relación al objeto o en relación al sujeto. Una obligación accesoria que depende de una principal en relación al objeto sería, por ejemplo, la producción de un fruto. También eso sería con relación al objeto. Y con relación al sujeto, un fiador, por ejemplo. También una garantía. Creo que hemos terminado con esta bolilla. A ver, espérenme. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Les ha quedado claro esta unidad de modalidades? Bueno, creo que nos volvemos a ver en la unidad número 16, que es responsabilidad. Allá por septiembre, no nos queda mucho, pero fines de septiembre creo que los vuelvo a ver. Espero que puedan resolver con la doctora Toranzo. No me ha vuelto a decir, lo último que tengo con la doctora Toranzo fue, espérenme. Acá estoy. Ahí está. Estamos todo coordinado, es un equipo de trabajo muy coordinado. Exacto. Bueno, lo único que te pido es que sacamos tu Power, así puedo subirles el parcial para que lo chusmeemos. Ahí estoy, me voy yo, Roxy, te dejo tranquila. Bueno, un abrazo, Gaby. Mira, ¿te corto la grabación o la vas a dejar activa? No, cortala, porque así queda la clase solamente grabada. Ok, perfecto. Ahora, listo, entonces, nos vemos. Chau, chicos, nos vemos. Adiós. Hola, ¿cómo están? A ver si puedo encender esto. Ahí vamos, bien. Ay, que no estoy como presentadora, yo. ¿Qué dicen? No sé si voy a poder compartirles la presentación. Ay, que no puedo compartirles la presentación. Profe, es que me parece que no está como moderadora. Exactamente, y me tendré que crear otra, nos vamos a otra, hago otro BBB, porque yo no sé cómo cambiar, me tengo que ir directamente a iniciarlo. Así que, usuarios, sí, no tengo manera. No puedo. Salimos de acá, me hago otra. Chau.
A ver, default. Vamos a ver, ahí está. Ahí está. Ahí ya me ha hecho. A ver si lo puedo agrandar. Va. Que se ve. Ahí está. Bueno. Hola. ¿Cómo están? Acá estoy. No sé cómo hacer para achicar esto y agrandar eso. A ver si puedo agrandar este. Ahí estamos. Bueno, está un poco la pavada. Ahí está. Ahí está bien. A ver. Ahí está. Bueno. Me gusta verlos. Me gusta mucho verlos por aquí. Bueno, miren. No se preocupen, yo sé que habíamos hecho algunas preguntas difíciles, pero estoy tranquila porque he mirado y las más difíciles no las he hecho yo, las he hecho la profesora Gabriela Pinto, que se ha hecho la tonta y se ha ido. Ella había enviado varias y de lo que he estado mirando, en las proporciones, las más dificultosas que les han resultado han sido esas de dar sumas de dinero. Pero bueno, para aclarar un poquito algunas cosas que me parecen importantes que tengan presentes. Por ejemplo, en esta primera opción, que era una de las que yo había mandado, que era la de un dictamen que hizo el Procurador General del Tesoro, que ustedes saben que la Procuración General del Tesoro opina en aquellas eventualidades en las que interviene el Estado y tiene que hacer alguna inversión o tiene que gastar algún dinero. Entonces, por ejemplo, en esta compra que hizo el mantenimiento de los vehículos de transportes, se le manda al Procurador del Tesoro Nacional a pedir una opinión, se les pide un dictamen. Yo sé que es una cosa que generalmente no la hemos conversado, pero esto tiene que ver con lo que hemos estudiado sobre lo que es la ley. ¿Quieren que grabe? Bueno, grabamos. Esta era una conversación entre nosotros, pero bueno, vamos a grabar. Se los voy a dejar a este parcial. No lo voy a poder volver a repetir porque lo vamos a grabar. Bueno, en esta, no sé, a ustedes les puede haber aparecido en otro lugar, pero yo la tengo acá como una de las primeras opciones, en la que lo que trato de que logren ustedes identificar es lo que sería una parte resolutiva. En una sentencia, se hubiera puesto una sentencia, pero en este caso puse de un dictamen de un procurador general. Entonces, fíjense que las opciones que les he puesto, en el caso del que se trataba, son opciones que tienen que ver más bien con considerandos o con situaciones previas que se mencionan y no con la decisión en sí. Cuando yo les pongo el 3 de febrero del 2020, indique cuál de estas opciones corresponde a la conclusión del dictamen. Entonces, fíjense que la primera dice, en el marco de las competencias constitucionales, está diciéndote qué es lo que se está utilizando. Sí, Anabela, ¿qué quiere decirme? Puede pasar al frente. Bueno. Entonces, en la primera, en realidad, ustedes pueden observar cómo habla de lo que sería una consideración general de la situación que va a resolver o sobre lo que va a dictaminar.
En la C, por ejemplo, dice las cláusulas por medio de las cuales se incorporan ab initio en el pliego, los pliegos que se utilizan para presentar en los concursos en donde se va a decidir quién va a entrar o no para hacer los arreglos de esos vehículos, hace una mención de que no se pueden aplicar por lo que existe, por los dictámenes anteriores, y luego se presume que el valor de la moneda no cambia, está hablando de un principio general. En cambio, en la B, que era la correcta, sale a conclusión porque dice, a tenor de lo establecido en la Ley 23.928, modificada por la 25.561, está dando las bases y los fundamentos por los que dictamina. Dice, no corresponde la inclusión de la cláusula destinados a regir la de los vehículos que integran. O sea, en esa, también les cuento, no han tenido mayores dificultades por lo que yo he visto, no ha sido una de las que presente dificultad absoluta. No la han respondido todos, pero de los que han respondido bien, la mayoría la ha podido comprender. En esta segunda, en la que hablábamos de la sistemática del Código Civil y Comercial, de las obligaciones dinerarias, bueno, acá dice, en la sistemática las obligaciones dinerarias son aquellas en las cuales el dinero se haya determinado o determinable desde el inicio de la obligación, lo que significa, y acá teníamos dos. Primero, que continúa la convertibilidad, nada que ver, a la paridad del peso menos, que sigue vigente la prohibición de indexar por vía directa. Sí, no podemos hacer indexación, es precisamente lo que se trata de lograr. Y luego, que hay posibilidad de cancelar deudas en dinero en una moneda diferente a la que se contrajo la misma. No, en realidad en la sistemática del código, el principio general es el de abajo, que se mantiene un sistema nominalista y que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la que se comprometió. A ver si sigue aquí en la 2. Sí. Lo de la Corte Suprema, por ejemplo, en realidad el concepto de la primera respuesta anterior. Dice que continúa la convertibilidad que corresponde a la paridad del peso con una moneda fuerte. Nada que ver, eso es la primera de la 1. ¿Esta? No. ¿Atrás? Ay, no puedo volver atrás, a ver. A ver si puedo. ¿Esta? La pregunta número 1. Bien. Bien. En la 1, fíjense que cuando habla de, en el marco de las competencias constitucionales asignadas por el Congreso, fíjense ustedes que está haciendo un relato. Es lo que generalmente utilizan, por ejemplo, los jueces, o en este caso, el procurador, para relatar el marco general de los hechos. Entonces dice, en el marco de las competencias constitucionales asignadas por el Congreso, ahí tenés el artículo 75, que es el Congreso de la Nación, el 11 y el 19 que hablan de las posibilidades que tuvo de emanar, o sea, por esas competencias asignadas al Congreso, es que se pudo sacar la ley de convertibilidad 23.990, que modifica la ley de emergencia y reforma el sistema cambiario. Eso es como una preparavía o como un relato de como sería un considerando para un juez. En el marco de tal y tal situación, de que existe tal ley y tal otra, pero no dice, no te termina dando acá el dictamen. ¿Qué dictamina? A diferencia de la otra, que cuando te dice, y que va a ser lo que ustedes van a ver en las sentencias o en los dictámenes o en las intervenciones de cualquier ministerio fiscal. Va a terminar diciendo, destinados a regir la contratación, por ejemplo, del servicio para los vehículos que integran la flota del automotor del ministerio. O sea, te termina cerrando cuál va a ser la idea, qué es lo que no se va a incluir.
o se va a incluir o cómo se va a incluir. Los otros generalmente son fundamentos que se van a utilizar. Bueno, no, esa en realidad primero que tiene que ver con la convertibilidad y con la posibilidad de utilizarlo porque está relacionada absolutamente con las leyes de la modificación de cómo se van a utilizar o cómo se utilizan los principios de la ley de convertibilidad para aplicar en las cláusulas de los contratos que hace Estado, ¿sí? Y aparte, lo que a mí más me interesaba era que ustedes... Bueno, Paola, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pero no tenemos, la verdad, Paola, es que yo llevo varios años dando clases y tomando examen y las cantidades yo también lo digo con toda humildad, no es que esté queriendo contrariarte, pero las cantidades o las proporciones de alumnos aprobados son más o menos siempre las mismas. No hay una gran cantidad o que haya mucha diferencia. Reconozco que lo hice un poquito más porque considero que este es un grupo que puede pensar. Tienen mucho criterio y me encanta porque cuando ustedes, cuando hablamos o tenemos una clase, se nota que pueden hacer un razonamiento con criterio propio e incluso la autocrítica. Se hacen complejas o tratamos de hacerlas complejas, se desconectó, dice, pero bueno, tratamos de hacerlas complejas, pero para que ustedes las puedan resolver. He exigido un poquito más, pero lo reconozco, pero el resultado ha sido bueno, porque igual han aprobado 50 y es un número que generalmente se aprueba en el primer parcial, partiendo de que son un poco más de 100. Sí, 4 es un número que generalmente termino, o sea, siempre ponemos 5 o 6 y ustedes saben, ya vienen desde hace el año pasado conmigo y depende del grado de dificultad se baja a 4. 4 sí es la base que tengo en la línea de la calificación que tenemos actualmente. No, ya les expliqué que la modalidad que voy a utilizar para el recuperatorio va a ser un poquito más tradicional, para que no se sientan tan atosigados. En esta tenían mucho para leer y poco tiempo para poder pensar. Pero les voy a decir un error que es de ustedes y no mío. Los que no han aprobado, muchísimos de los exámenes que no han aprobado, no han entregado antes de la media hora. Les digo sinceramente, esos que tienen 1, que tienen 2 y hasta con 3, y no han llegado a la media hora, o sea que se creyeron que contestaron bien y ni siquiera se detuvieron a leer correctamente. Ah, bueno, a los que se les envió antes eso, bueno, problema del sistema, eso no lo puedo solucionar. Ah, puede ser, Camila, sí. Sí, me llamaba la atención porque he visto un montón de exámenes que digo, claro, ¿cómo no se va a sacar un 2? Si el examen lo han hecho en 20 minutos o en 25, no han tenido tiempo de revisar. Bueno, en definitiva, en esta pregunta tenía un doble propósito. No solamente que analicen lo de la ley 23.928, lo de la convertibilidad y las teorías de las leyes de emergencia, y que las pudieran aplicar a un caso concreto, que son los contratos del Estado, sino que también pudieran pensar en qué caso se puede determinar que hay una conclusión o un dictamen, tanto en una cuestión fiscal como si fuera una sentencia, por ejemplo. Ay, sí, lo siento. Eso de los errores y esa yo trato de no ser.
vamos exacto a tratar de ser más sesudos en la cuestión de la lectura, porque es mucha letra, esta también. ¿Cuál es el problema? No es capciosa, el problema es que hay que leer un montón y hay poco tiempo, entonces se apuran. Pero miren, este era un bolazo y se nota porque ha tenido buen resultado en la mayoría de los que han aprobado y en todo, como que la contestaron todos. En esta en realidad no era ni capciosa ni complicada, pero fíjense que cuando hablamos de la Corte Suprema y de la cuestión esta de la cuestión monetaria también y de la indexación, nombra 3 fallos. Acá hay un fallo, acá hay 2 fallos y acá hay 3 fallos. Entonces, en este que es un extracto verdadero de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, sí, pero no es un. Este extracto no corresponde a un fallo verdadero, no. Este no es un extracto de un fallo de la Corte de Justicia. Este extracto es la que corresponde. Contiene varias decisiones resolutivas de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la complejidad está en ponerles varias combinaciones. Tienen que pensarlo más. Bueno, si quieren, no tengo problema, Sol, si quieren lo programo para que les aparezcan todas las preguntas y ustedes vayan contestando la que quieran, no hay problema, ¿sí? Vamos con la tercera, re fácil también. Susana Chávez. Elena, ¿estás pidiendo hablar? ¿Quieres entrar al aula? Claro, pero lo que seguro, lo que no podía fallar es que cuando dice Corte Suprema de Justicia, esos 2 puntitos y fallo tal, ese es el sistema y el modo que tiene la Corte Suprema de Justicia. Lo hemos hablado ya en primer año, que yo les he mostrado cómo se puede identificar un fallo, CSJ y el número. Ese era un extracto ineludible de la Corte. No. Igual lo pueden buscar en internet, qué sé yo, por ahí tienen tiempo. Bueno, en este caso de la Susana creo que no tiene mayor inconveniente porque la respuesta era una sola, no tiene ninguno de los inconvenientes de lo que ustedes plantean, que son varias respuestas, que son combinadas, que pueden ser, esta también es otra que es un caso que se lo inventó la profe Gaby, y acá dice, no pueden hacerlo porque Susana estaba en quiebra. Obviamente, de la lectura de lo que vendría a ser la propuesta, no habría otro modo de responderla. En la que sigue, la misma, es una posibilidad o no de que se hiciera un pago de una deuda en dólares. Y bueno. ¿Profe? Sí. Le hago una pregunta. En la pregunta anterior, la de Susana, ¿por qué no podía ser la de que los acreedores se subrogan a los derechos de Susana y cobran sus créditos a las empresas a las que ella prestaba servicio? Los derechos de Susana y cobran sus créditos. Creo que acá no se aplicaba la subrogación porque ya estaba en quiebra. Entonces, si no hubiera estado en quiebra o si no hubiera sido esa situación, se podría haber hecho con antelación. Pero como ya había entrado en cesación de pago, acuérdense que cuando aparece esta situación, quien toma y quien decide sobre lo que se va o cómo se va a repartir es el interventor y el juez que está a cargo de la empresa, automáticamente. O sea, bueno, ya cuando entraste en el desfasaje no habría problema. Ahora, cuando entraste en quiebra, sí o sí interviene un contador y el juez es el que da la orden. Bien. En el otro del dinero, que no sé por qué me aparece una sola respuesta. A ver aquí.
Dice, Roberto tiene, bueno, en esa de Roberto tiene una deuda en dinero, esa también la hizo la profe y marcó. Roberto se libera pagando en moneda de curso legal, según el 765 no hay duda. María se puede negar a recibir el pago en pesos debido a que la obligación es en dólares, ¿sí? María está obligada a recibir por la falsificación, esa sería la incorrecta. Y después tenemos, Roberto podría liberarse pagando, de pagar la obligación al no poder comprar moneda extranjera. En ese caso entra la otra figura legal, que es, por ejemplo, la figura del incumplimiento por prudencia, por falta de, por la situación que en particular se presenta, ¿no? Profe, No hay, lo que está mostrando no es lo que está leyendo. es que no puedo llegar a la pregunta, no sé por qué no está subida. Ah, bueno. Ahí Esa está. es, Roberto tiene una deuda de dinero. voy a las 7, mira, y no llega. Vamos a la otra. Ah, Dice que claro. paso a las 7 y me voy a las 10, no sé qué pasa. Bueno, entonces, para que quede claro, serían las respuestas correctas la A y la B. La de Roberto se libera pagando en moneda de curso legal. No, la B y la D. Ah, entonces había que marcar A, B y D son correctas. Exacto, porque la primera, que marcaste el curso, la segunda, porque se puede llegar a recibir pesos, obviamente, por lo que establece el propio código. Y la de D es la que dice que y en este caso es una nueva figura que es la actividad sobre efectiva y absoluta y posibilidad de pago, porque no te dejan comprar dólares. Gracias, profe. Sí, pero la especificación no, o sea, no estaba incluida con especificación. No sé si lo ha dado por especificación, si le dado como aplicable la situación. Profe, se está cortando mucho. A varios no la podemos escuchar. Capaz que si apaga la cámara se haya mejor internet. No, sigue mal, profe. Todavía no se le entiende. Bueno, las digo por acá porque es más fácil que escribirlo. Era la A decía, Roberto se libera pagando en moneda de curso legal según el artículo 765. La B era, María puede negarse a recibir el pago en pesos argentinos debido a que la obligación es en dólares. Y la C es, María está obligada a recibir el pago en moneda nacional por la especificación. Esa es la que no es correcta. Y la D, Roberto podría liberarse de pagar la obligación al no poder comprar moneda extranjera al existir cepo cambiario y alegar la imposibilidad de sobrevenida objetiva y absoluta. No, la que se supone que está mal es la C, la de María está obligada a recibir el pago. Va, eso es lo que entendí yo de la profe Pintos. Por eso en las opciones que salía todas son correctas, A, B y D son correctas,
A y C son correctas, ninguna es correcta, C y D son correctas, o A, B y C son correctas, o A, D son correctas, había que poner A, B y D. Todas correctas, pero como la C, que es lo que dice de la especificación, es como que es de otro tema que veremos más adelante, y por eso la marcaron como incorrecta. Eso es lo que entendí de la profe Pintos. Y María sí se puede negar a recibir el pago en moneda de curso legal porque la obligación estaba en pesos. Pero bueno, si María se niega, después me imagino que Roberto puede decir eso de que no puede por el cepo cambiario y así es como un ida y vuelta. Eso es lo que entiendo yo. Yo también me re equivoqué en esto. Dice que nos pongamos de acuerdo con la fecha del recuperatorio y que no pueden conectarse porque no le anda el internet, que directamente va a mandar esto y activar la revisión. No, activar la revisión no, dice que directamente va a mandar esto para que nosotros lo corrijamos y que nada más, eso. Tendría que conectarse la profe para dejar de grabar. Bueno, ahí volví. Ahí volví, no voy a encender por las dudas. Ahí se ve, qué bien, volvimos con todo. El 10, perfecto. Ahí, en la 8, por ejemplo, les voy a habilitar igual el sistema de autocorrección para que se fijen, porque está muy complicado el día de hoy. Pero dejamos cerrado para el 10 entonces. Y ya les habilito, ahora que anda el sistema, les habilito. Tengo que cerrar porque me tengo que ir. Les mando un abrazo. Sí, la voy a habilitar. ¿Cuándo va a ser el práctico? ¿Qué práctico? Creería que la clase que viene, creo que es que en realidad vamos a estar tomando examen, pero el práctico se habilitará directamente. Sí. Creo que sí, el de la 10 y 11, me parece que estaba bien, ahí me fijo, a ver.
Sí, profe, la vuelta pasada había dicho que iba a ser el primero. Bien, es el primero. Es el primero, que es el mismo día que estamos tomando examen, así que bueno, ese directamente se subirá. Va a ser sencillo. Les mando un abrazo. Espero que estén bien. Profe, antes de que se vaya, acuérdese de cerrar la grabación, de terminar la grabación. Pues sí. Chao. Claro, Gracias por conectarse. El 10 del 9, ¿a qué hora lo quieren al parcial? Al recuperatorio. No sé qué día es 10 del 9, Es profe. viernes, el 10 creo, por eso me decían que no había clase, que bueno, yo generalmente los utilizo para tomar examen, por ejemplo. Podría ser, los viernes damos privado 1, puede ser temprano, si quieren lo habilitamos a eso de las 9. Capaz que estaría bueno temprano porque a veces los viernes a las 10 nos dan clases de constitucional. Si es a las 9, quedamos bien, me imagino. Entonces de 9 a 9 y media. Bueno. Recuperatorio el viernes 10 del 9 a las 9 horas en el aula, ¿sí? ¿Todo? Les mando abrazos, que estén bien. Y el otro seguramente ya se lo subiremos en el horario de clase al práctico. Abrazos, que la pasen bonito.